7 de octubre, nada menos, el Día de la Lealtad. Usted también estuvo, ¿no? Día de la Lealtad peronista. Peronista. ¿No? Exactamente. Sí, nosotros Pero estuvimos hubo ahí. muchos actos. Sí. Hubo muchos peronismo. actos. Lamentablemente todavía estamos en una instancia en que no logramos que haya un solo acto, que es lo que tenemos que luchar para que suceda. Efectivamente, hubo un acto de la CGT en Obras, Sí. hubo un acto O en La Matanza. en La Matanza. En La Ferrer, creo, ¿no? En la Sí, Ferrer, en la el Ferrer. estadio El de la Movimiento Ferrer. Evita. El movimiento Evita. Exactamente. Pero bueno, lo concreto es que a pesar de todo eso, siempre los peronistas recordamos el 17 de octubre como un hecho fundamental en la historia de nuestro país y de la formación del peronismo. Bien, porque a la política de unidad dentro del movimiento obrero se le suman, además de la CTA autónoma, la CTA de Yasky, Sí. la de los trabajadores, Pablo Moyano de camioneros, y un rol preponderante el ESMATA. El ESMATA El también ESMATA, estuvo. es verdad. Que es Sí. un gremio de producción Es verdad. muy importante, además de estar los canillitas. Es decir, ¿qué es lo que vemos en esa foto? Que empieza a agrietarse esta unidad de la CGT, Claro. porque tenés uno de los triunviros, que es Pablo Moyano de Camioneros, en este acto, y los discursos políticos del actor de los gordos de la CGT, digamos, que lo hacen en un estadio cerrado, muy agresivos hacia este sector. Y sobre todo hacia el sector del kirchnerismo. O sea, Bueno, un Máximo poco contestó, ¿no? vuelven Ahí. con la teoría, parece ser que ahora no hay dos demonios, hay un demonio, Claro. y ese demonio es el kirchnerismo, que sabemos que Juntos por el Cambio plantea eso como eje central. Donde Claro. haya kirchnerismo está la antipolítica, está la corrupción, están los demonios. Bueno, lo lamentable es que la CGT se prenda de esa política, y eso yo creo que preanuncia, nuevamente vamos a tener en corto tiempo una CGT oficialista, o una CGT participativa y una CGT combativa, Bueno, por otro lado. pero eso, viste, Pero al margen de eso, sí. usted decía el programa, yo creo que Sí. hay que detenerse en el programa, porque uno de los problemas que tenemos en el Frente de Todos es que el Frente de Todos se constituyó como un acuerdo absoluta y únicamente electoral. Y no programático. Y acá aparece un programa que es fundamental en el reagrupamiento político dentro del Frente de Todos, y que yo creo que está marcando no solo una respuesta a la coyuntura política, sino que está planteando una respuesta al 2023. Y si vemos el programa, yo lo tengo acá, y por eso creo que es importante militarlo, trabajarlo, debatirlo, porque de alguna manera nos representa a todos. Él siempre prolijo, tiene todo a mano. Nosotros Este no programa no lo tiene un trajimos. título que se llama A Unidad ver. Nacional por la Soberanía con Justicia Social. Y Sí. voy a leer algunos conceptos A ver. para que se vea la profundidad del programa. Por ejemplo, dice que la justicia social solo dejará de ser una declamación inalcanzable cuando hayamos recuperado en plenitud nuestra soberanía. Concepto fundamental. Es decir, esto que desde el peronismo decimos, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, van juntos. Estamos diciendo que no nos vengan con el verso que primero crezca la torta, como está pasando hoy en día, que hay desarrollo, que hay crecimiento y no hay distribución. Claro. No puede haber un plan antiinflacionario con un salario por el piso. Tiene que haber un plan antiinflacionario con un shock distributivo. Bueno, este concepto me parece que es fundamental. Después dice, señala que se utiliza el endeudamiento externo del Fondo Monetario como arma de disciplinamiento del imperio a nuestros pueblos y a nuestra situación económica. Creo que queda claro también el tema del Fondo Monetario Toda una Internacional definición. y de las políticas del Fondo Monetario Internacional que aún hoy se están estableciendo. Plantea restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía. Bueno, cuando nosotros hablamos de control, el Estado, cuando aparece el Estado con capacidad de planificación y de control, aparecen las presiones del círculo rojo de los grupos económicos concentrados y diversificados de la oligarquía. Plantea combatir la inflación, que deteriora el poder adquisitivo, esto es textual, de toda la población argentina, es terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía que vienen ejecutando una remarcación irracional, implementando un estricto control de precios
de los insumos difundidos. Bueno, creo que no hace falta aclarar en este punto, cuando planteamos el tema de quiénes son los que generan el proceso inflacionario en la Argentina, que apunta solamente a la concentración de capital en contra del trabajo. Los empresarios con la remarcación. Plantea políticas de aliento a la producción y generación de trabajo digno en sus diferentes formas organizativas, fortaleciendo primordialmente el mercado interno. Esto que puede ser un tema general cuando dicen diferentes formas organizativas, ¿qué está planteando? Está contemplando algo que los gordos no contemplan, la CGT oficial, trabajadores formales y trabajadores informales sí. en la economía. Sí, sí. Este también es un concepto más que importante. Sigue el programa. Rediseñar el sistema financiero en función, esto es textual, de ese objetivo, derogando la actual ley de entidades financieras de Martínez Dios en la época de la dictadura de 1976, fortaleciendo la banca pública estatal y desmontando los mecanismos de especulación, bicicleta financiera, timba financiera, para cortar definitivamente, ¿qué? La fuga de capitales. Más clarito, sí. Le echamos agua. Pero hay un concepto, diría que no lo escuché en ninguno de los programas, y que es bastante audaz y revolucionario, porque dice, escuche bien, lo voy a leer textualmente, articular un sistema efectivo de control popular sobre el Banco Central de la República Argentina para garantizar que cumpla su rol en defensa del proyecto nacional, promoviendo un plan federal de inversiones. Muy importante. Esto hasta ahora, lo que yo he leído, es lo más audaz y lo más profundo, porque ahí tenemos un señor en el Banco Central, que es este señor Pese, al cual nosotros hace 2 años le venimos pidiendo la renuncia, que es el arcángel que debe cuidar las reservas en dólares de la Argentina y que en realidad es un cómplice socio de la fuga de capital. Y se escapan. Se escapa. Plantea también la reforma tributaria integral progresiva, incrementando el gravamen sobre los sectores de mayores ingresos. Esto también es importante. Y si vemos la situación de Inglaterra, de esta primera ministra que duró 45 días, que bajó los impuestos en Inglaterra y ahora retrocede, y creo que hoy asumía el nuevo primer ministro inglés. Plantea un estricto control estatal de comercio exterior, es decir, temas, como habrá visto, más importantes, no solo como respuesta a la coyuntura, sino pensando en qué. Claro, la unidad en para 2023. qué. Pensando en la unidad para qué y en Argentina 2023. Se nos fue el primer bloque, señores. Y vamos a escuchar Bueno, un hecho importante ha sido la semana pasada la visita al puerto de Quequén. Ustedes saben que se ha organizado una asamblea popular de soberanía del puerto de Quequén. El puerto de Quequén vence su concesión ahora, creo que es el noviembre, y creo que cerca para el Mundial, el 22 de noviembre. Iniciamos el Mundial y la concesión del puerto de Quequén vence. Bueno, obviamente se armó una asamblea popular en defensa del puerto para recuperar ese puerto. Esto es como el canal de Magdalena, como las reivindicaciones de la Cuenca del Plata, como planteamos el tema de Lewis, identificar los temas concretos que tienen que tener resolución y respuestas de un gobierno que tiene un mandato electoral que no lo está cumpliendo. Esta asamblea ha recibido el respaldo y el apoyo, y les leo porque me parece bastante significativo, de la Asociación Bancaria, de la Corriente Federal de los Trabajadores, de la Federación Gráfica Bonaerense, de ATE, de la CTA Autónoma, de la AMCS de Casinos, de la CTA de los Trabajadores, del ESMATA, a confirmar, del Partido Justicialista, de Causa Nacional, la Cámpora, de Identidad, de Lealtad, de Octubres, de Colinas, de Nuestra América, del Frente Patria Grande, de Movimiento Mayo, del Movimiento de Liberación Nacional, del Foro por la Soberanía del Paraná, de la Mesa Federal por la Soberanía del Paraná, de la Fundación FIPCA, del Grupo Bolívar y de Pymes para el Desarrollo. Es decir, vuelve a avanzar y a identificar esta política. ¿Qué es lo importante? El 30% de la producción de granos del país sale por Puerto Quequén.
Y no necesitamos mayoría parlamentaria, no necesitamos de absolutamente nada como para poder avanzar en esa dirección. Simplemente que no se renueve la concesión a esta empresa privada, ¿no? Sí. Tengo entendido que no obstante el Ministerio, depende de la provincia de Buenos Aires, tengo entendido que no obstante el Ministerio de Producción que dirige este compañero Costas pidió convocar a licitación nuevamente este puerto, lo cual es realmente lamentable. Un desperdicio. Sí. Esa licitación, supongo yo, va a llevar un tiempo, no está todo dicho, y creo que la organización popular, la identificación del puerto Quequén, nosotros estuvimos en Quequén, hicimos una reunión con el presidente del consorcio del puerto de Quequén, que tiene una visión muy parecida a la que nosotros estamos planteando, pero obviamente está subordinado a la política de la provincia de Buenos Aires. Y después hicimos un plenario con esta asamblea que se constituyó. Y estamos poniendo todo el empuje para que pueda ser Quequén el primer puerto que se recupere nuevamente en manos del Estado. Claro, además es cero costo para... Sí, cero peso tiene que poner el Estado. Exactamente. No, además de que no pone 0 pesos, recupera mucho un control económico de muchos beneficios. Cuando decimos que no tenemos dólares, bueno, muchachos, ahí está... Claro. A la firma, esto como la ley de medios, ¿vio? Que un decreto resuelve el tema de la ley de medios. Bueno, hay que recuperar el puerto Quequén. Quequén tiene que ser una bandera como Lago Escondido, como la Cuenca del Plata, como Canal de Magdalena, como tantos hechos. Es parte de la soberanía que recién mencionabas en el documento que se leyó el 17 de octubre por muchas organizaciones en la Plaza de Mayo el lunes pasado. Así es. Bueno, ¿y qué piensan de la situación política? Sí. La inflación con el disciplinamiento de la población, evidentemente es una herramienta que disciplina. La inflación, una herramienta que además está generando el ajuste. Yo creo que la inflación de este proceso inflacionario no es neutro, no es inocente. Si Patricia Bullrich en un momento, de un plumazo, le sacó el 13% a los jubilados, a usted, a mí, ahora nos están comiendo el salario con el 6, el 7%, el 5 y pico % mensual, todos los días. Salarios, jubilaciones, pensiones y poder adquisitivo de nuestro pueblo. Se nos evapora el esfuerzo de nuestro trabajo con el proceso inflacionario. Bueno, hay que cambiar la política económica. Hay que cambiar la política económica. Bueno, ¿cómo cambiamos la política económica? Claro, ¿cómo se cambia? Salimos de Guatemala y Guatepeor. Nos quedamos en Guatemala para evitar el golpe monetario y financiero que se lo llevaba puesto Alberto Fernández, nuestro presidente. Pero seguimos con una política económica. Mañana se trata el presupuesto. Mañana se trata el presupuesto. Ese ya tiene un 15% de poda de la educación, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, ¿no? Es el presupuesto del ajuste. Es el presupuesto del ajuste. Es lo pactado Massa con lo pactado con el Fondo Monetario, que ahí quedó en el discurso político. Usted habrá visto el 17 de octubre que tanto Máximo Kirchner como el Cuervo Larroque dijeron que se había caído el acuerdo con el Fondo. Sí, se cayó el acuerdo con el Fondo. Pero ahí está, no se sabe. En los hechos concretos no se nota. En los hechos concretos la política económica sigue siendo la acordada con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay dos preguntas que yo quiero que ustedes me respondan. Bueno, no tenemos la bola de cristal. A ver, ¿cuáles son? Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Pero... La marita mágica. Y lo tenemos que hacer en 10 minutos. Y lo tienen que hacer exactamente en 10 minutos, que lo que creo que ustedes tienen capacidad de síntesis. Repito para los oyentes, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Bueno, conformar un nuevo frente con un programa de cara al 2023, con otra política económica, con base en el documento que usted leyó. Y nosotros habíamos planteado una serie de propuestas que ustedes obviamente no recordarán. A ver. Era nuestro planteo político hoy. A ver. Planteábamos ahí, primero, son 10 puntos. Sí. Primero, mantener la movilización contra las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional que impulsa el actual ministro de Economía, Sergio Massa, resistencia con movilización en la calle y con propuestas. ¿Esto qué significa? Así como se volvió para atrás con el intento de quitar el plan de estudio a los que tenían alguna UH o algún otro plan, a través de la movilización, es la única manera que vamos a hacer retroceder estas políticas económicas.
generar propuestas alternativas. Segundo, lo que llamamos identificar, visualizar o pintar el diablo. ¿Quiénes son? Deudores, fugadores y remarcadores de precio. Deudores, fugadores y remarcadores de precio. Ahí vamos a encontrar las 9 empresas estas alimentarias que son, como decía este empresario Brown de la Patagonia, que él resolvía el problema inflacionario simplemente levantándose a la mañana y con un cafecito remarcando precios. Sí, bueno. Hoy los precios le ganan a la inflación, le ganan al salario, le ganan a las tasas de interés, le ganan a todo el mundo. A todo, sí. Tercero, fin de la dispersión e inicio del reagrupamiento ordenado del peronismo revolucionario, izquierda, histórico del Frente Nacional y Popular, de todas las fuerzas peronistas o no peronistas que conforman el Frente Nacional y Popular. 4. Responder a las 5 claves de la economía, que la señaló Cristina Fernández de Kirchner en su momento. ¿Cuáles? Tarifas, precios, tasas, salarios y jubilaciones. Son las respuestas reivindicativas desde los territorios que hay que darle. Y su forma organizativa es trabajando con las CGT regionales, las 2 CTA, las pymes, el comercio, las agrupaciones, constituyendo lo que llamamos las multisectoriales. Esto es lo que definimos como la territorialización de la política. Ahí está la línea de trinchera, la línea defensiva de estos temas, porque tarifa afecta al comercio, afecta a la producción, afecta a las pymes, afecta las casas, hogares de cada uno de los argentinos y las argentinas, afecta a las fábricas. 5. Convocar un reagrupamiento de aquellos sectores que compusieron en su momento el Frente de Todos, reconstruir el movimiento como categoría política organizativa, colectiva, federal y representativa. Esto es importante porque hay un vaciamiento de los partidos políticos en su representatividad. Por eso vive y se desarrollan sectores como Milei. En esta antipolítica, en esto parecido al 2001, Milei es que se vayan todos. Nosotros es que seguimos creyendo que la política es un elemento de transformación de nuestro país. Tenemos otra concepción de la política. 6. Convocar y exigir las PASO en el Frente de Todos, con proporcionalidad de acuerdo al porcentaje electoral. Esto es fundamental, porque se está discutiendo tantas pelotudeces con el tema de quiénes son candidatos, quiénes no. Debe haber participación, que fue uno de los errores cometidos en las elecciones de medio término del 2021, que el mismo Alberto y Cristina Fernández de Kirchner lo reconocieron. Cualquiera sea la resolución, debe partir de un presupuesto básico, que es la participación de todos los compañeros, que ahí medís la representatividad real y diluís los operadores, aquellos que hacen las listas electorales en una salita cerrada y con poca participación. 7. Defensa de Cristina Fernández de Kirchner, el intento de magnicidio y proscripción. En esto es muy parecido a lo que pasaba en 1972 con la proscripción de Perón, que era el que tenía el caudal electoral más importante en nuestro país. Hoy ocurre algo similar con Cristina Fernández de Kirchner. El neoliberalismo, sabemos, requiere del odio y la violencia. El magnicidio es continuidad de inicio de esta violencia reaccionaria que sigue vigente en la Argentina y que nuestra justicia con el lawfare la esconde, la diluye y le quita la responsabilidad fundamental. 8. La militancia debe prever un plan de contingencia frente a los discursos del odio y la violencia. Debe dar un salto en calidad, en pertenencia y organización. Esto es fundamental porque si no jugamos en el bosque mientras el lobo no está y después nos sorprendemos con estos niveles de violencia que van increciendo y que el neoliberalismo los ejerce porque le ha ido bien electoralmente. Este discurso del odio a Macri le permitió llegar a un 41% de los votos. Sí, lamentablemente es así. Y vamos a ver en la elección de Bolsonaro que va a registrar un porcentaje. Hoy presenta su libro en la Rural, a las 6 de la tarde. Importante. 9. Como fue con el AI 2019, AI 2019 con H, que se nos transformó en un AI sin H 2019. Sí, duele. Sufriente, que duele. Tenemos que ponernos al hombro en la campaña electoral del 2023, con debates, con propuestas concretas. Quiero decir con esto
que si la dirigencia no está, como parece serlo, a la altura de las circunstancias, la militancia debe ponerse a los hombros de esta campaña electoral. Ya lo hicimos en 1973. Ya ocurrió también cuando aparece un emergente, Néstor Kirchner en su momento, que nadie lo tenía en el radar, sí, y que con el 22% de los votos tuvimos 12 años de transformación y de recuperación de derechos. Y décimo, el último, que ya lo enunciamos, que es militar, concientizar y trabajar en el territorio, en las fábricas, en las universidades, en los colegios secundarios, este programa de Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social, que es la foto que se generó el 17 de octubre. Esta es la propuesta, esto es lo que responde al qué hacer y cómo hacerlo. Bueno, había un tema muy importante que lo recomiendo porque ya nos estamos yendo casi. ¿Se acuerda cuando le dije a ustedes que leyeran el domingo este artículo de La Nación que dice: en círculos políticos, empresariales y académicos ya se replantea el correcto equilibrio entre lo global y lo local? Lo escribe Rana Forjar, que es una periodista del diario inglés, que dice, entre otras cosas, que ha llegado el fin del neoliberalismo. Sí, identificando, ¿y el principio de qué? Identificando el neoliberalismo como la globalización. Le faltó incorporar la parte más importante también del neoliberalismo, que es el tema de la valorización financiera o la financiarización de la economía, ¿no? Esto que decimos que el sector financiero se sobrepone o se termina imponiendo por las reglas lógicas del desarrollo del capitalismo en el instrumento, la política más fuerte de acumulación de capital. Entonces el fenómeno de la concentración de la riqueza y de la concentración de pocos ricos y muchos pobres, eso es lo que nosotros identificamos como neoliberalismo. Además eso, la tecnología, la revolución tecnológica actual ha facilitado la globalización del comercio. Bueno, se está discutiendo a raíz de la crisis en Inglaterra, de esta Margaret Thatcher, jovencita que apareció rugiendo, como ruge Milei, como ruge Patricia Bull y como ruge Sper. Bueno, parece que no le duró 45 días esa política económica neoliberal, claro, de ajuste. De tanto ajuste. Exactamente, sí, de bajar los impuestos, todas estas pelotudeces. Hay que estar atentos a ese debate, ¿no? Lean ese artículo. Ya lo leí. Yo ya hice los deberes. ¿Lo leyó? ¿Y claro, qué le pareció? ¿Le queda? No, ya se nos fue el programa. Vamos. Lo cuenta el lunes. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau. Hasta luego. Se quedó.